Bienvenidos a este nuevo relato. Si disfrutas de las historias, no dudes en dejar un like y suscribirte. Tu apoyo significa mucho para mí. Ahora, adéntrate en este mundo. El horizonte de la ciudad se hallaba envuelto en llamas. Trozos de escombros flotaban en el aire, iluminados por los destellos rojizos de los incendios en la distancia. Las explosiones resonaban débilmente, como si el mismo planeta estuviera conteniendo el aliento. Bajo esta nube de humo, avanzaba Raúl. Su armadura, un remanente de lo que había sido su protección, colgaba destrozada de su cuerpo. Cada paso que daba era un suplicio, pero sus ojos permanecían firmes, fijos en la figura que se erguía entre las ruinas del antiguo palacio real. Allí estaba ella, sola, su rostro marcado por una mezcla de rabia y desesperación. Emilia, la heredera del reino, sostenía su lanza, pero sus ropajes ceremoniales estaban manchados de polvo y sangre oscura. Su melena, que en tiempos de paz brillaba como un río de plata, ahora flotaba desordenada por el viento, tan sucia como la tierra que la rodeaba. Emilia estaba sola. Sus guardias habían caído, y sus aliados la habían dejado atrás. Ahora, solo quedaba ante ella un hombre, un invasor. Raúl no levantó su espada, sino que la dejó caer al suelo, haciendo un ruido sordo. Levantó las manos, vacías, sin amenazas. Su rostro, marcado por cicatrices, se curvó en una mueca que reflejaba humanidad en medio de un mar de muerte. Emilia, jadeando, levantó la lanza. No estaba segura si tendría fuerzas para matarlo, pero sabía que debía hacerlo. Era su deber, lo que se esperaba de ella. Sin embargo, cuando Raúl dio un paso hacia ella, sin miedo ni odio, algo en su interior se quebró. «Quítate la armadura», ordenó Emilia, casi sin darse cuenta, su voz quebrada por el estruendo lejano de la guerra. Pensó que él se reiría, que la atacaría, pero no fue así. Raúl, calmado, comenzó a despojarse de su armadura. Pieza por pieza, hasta que el último fragmento de metal cayó al suelo, a sus pies. Lo que Emilia vio no era el monstruo que le habían pintado, el guerrero despiadado de las leyendas. Era un hombre joven, marcado por cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Sus ojos no reflejaban la maldad que ella esperaba, sino una convicción silenciosa, profunda. No era un conquistador, sino alguien que aún creía en algo más grande que la guerra. Emilia, confundida, dejó caer su lanza, casi sin darse cuenta. Algo en su interior le pedía que esperara, que no lo matara aún. Raúl, inmóvil, sin armas, la miraba fijamente. En sus ojos no había ni ira ni desprecio, solo una serenidad profunda que, de alguna manera, la desconcertaba aún más. La tensión entre ambos era palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Emilia, sin entender lo que sentía, apenas susurró: «¿Por qué no me atacas?». Raúl la miró, y durante un largo momento, el silencio se extendió entre ellos. Finalmente, sus palabras llegaron como un eco lejano. «No vine a destruirte», dijo con voz grave, cargada de algo que Emilia no podía identificar de inmediato. «Vine a encontrarte». Esas palabras la golpearon con una fuerza insospechada. Por primera vez, desde el inicio de la guerra, Emilia sintió que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El viento, impregnado de ceniza, soplaba entre las ruinas. Las columnas caídas se alzaban como fantasmas, meciéndose al ritmo del viento. Emilia, todavía con la lanza en sus manos, sentía una extraña mezcla de confusión y vulnerabilidad. El guerrero ante ella, tan cercano, desarmado, era todo lo que había temido y al mismo tiempo todo lo que nunca imaginó encontrar. Raúl permaneció quieto, observándola sin moverse, como si el resto del mundo no existiera más que para ella. Un sentimiento extraño recorría el cuerpo de Emilia, como si algo antiguo y olvidado estuviera despertando dentro de ella. Un temblor en sus manos, pero no de miedo, sino de incertidumbre. Gabriel no hizo un solo movimiento. Solo la observó. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad tan cálida, tan profunda, que Emilia sintió como su corazón comenzaba a latir de manera irregular. Había sido educada para luchar, para vencer, pero en ese momento, frente a este hombre, se dio cuenta de que no sabía qué hacer. Poco a poco, y sin mediar palabra, Gabriel extendió su mano.
Emilia, aunque completamente alerta, no retrocedió. Una fuerza invisible la ataba al presente, a ese momento. Cuando la mano de Gabriel tocó su mejilla, algo recorrió su cuerpo. No era el calor de la batalla, ni el fuego de los incendios, sino algo mucho más intenso, mucho más personal. Emilia cerró los ojos, presa de una sensación que no quería entender. La lluvia comenzó a caer, fría y densa, empapando sus ropas y dejando caer sobre ellos una capa de agua como si el mismo mundo tratara de limpiar lo prohibido que había sucedido entre ellos. No intercambiaron palabras mientras caminaban hacia el templo olvidado. Entre las ruinas, las estatuas de los antepasados, cubiertas por el musgo y el olvido, parecían observarles. Cada paso que daban los acercaba más a lo que estaba por suceder, a un destino que ya no podían evitar. Cuando llegaron al corazón del templo, Gabriel se detuvo. Miró a Emilia, que, empapada por la lluvia, con el cabello pegado a su rostro y el cuerpo curtido por la lucha, no sabía si podía seguir adelante. La tensión se extendió como una sombra. Ambos sabían que algo había cambiado, algo que ya no podía deshacerse. Aquel silencio, cargado de electricidad, los envolvía, y por primera vez, Emilia entendió lo que significaba estar atrapada entre dos mundos. Emilia soltó la lanza, dejándola caer con un sonido hueco sobre las piedras rotas. Sus piernas vacilaron un momento, pero su orgullo no la permitió caer por completo. Se dejó caer de rodillas, enfrentando a Raúl con una dignidad renovada. El sonido de su rodilla impactando contra la tierra resonó en el vacío del templo. Raúl permaneció quieto, apenas respirando. La observaba desde su posición, sorprendido ante el acto de rendición que presenciaba. Emilia levantó la vista hacia él, sus ojos dorados fijos en los de él, sin temor ni máscaras. Mi vida ha sido una cadena de obligaciones, dijo, su voz apenas un susurro. Mi destino ha sido esculpido por otros. Pero por primera vez, soy yo quien elige. Elijo esto. Elijo a ti. Cada palabra resonaba con fuerza, un golpe contra las ataduras invisibles que la habían limitado toda su vida. Si me juras que tu alma no me traicionará, si me juras que no volverás tu espada contra mí, te juro que seré tu espada y tu vida, desde este instante hasta el final de mis días. Raúl sintió como el suelo bajo sus pies temblaba, como si el universo entero estuviera a punto de cambiar. Nadie le había ofrecido algo tan puro, tan ferozmente sincero. No era una súplica. No era sumisión. Era una entrega absoluta, nacida de una fuerza inquebrantable. Sin dudarlo, Raúl cayó de rodillas también, frente a ella. Sus manos, callosas por años de lucha, buscaron las de Emilia, atrapándolas con la calidez de su contacto. Un leve temblor recorrió sus dedos, diciéndole más que cualquier palabra. Inclinó la cabeza hasta rozar su frente con la de ella. Mi alma es tuya. Mi vida es tuya. A partir de este momento, mi destino caminará a tu lado. No fue necesario decirlo en voz alta. La promesa quedó sellada entre ellos, un juramento mudo, compartido en un latido, en el aire cargado de una electricidad palpable, como si Cintora misma les hubiera dado su bendición. En ese instante, algo más allá de lo físico los unió. Algo que ni el más fuerte de los juramentos podría romper. La lluvia siguió cayendo sobre ellos, empapándolos, limpiando las huellas de la guerra, borrando las fronteras entre sus mundos. En medio de aquel templo olvidado, entre las ruinas de imperios caídos, algo nuevo había nacido, algo que ninguna guerra podría destruir. La noche cayó sobre Cintora, extendiendo su manto de sombra sobre el mundo, desgarrado solo por las luces lejanas de los incendios. En el templo, Gabriel y Emilia se refugiarían en el silencio, sus cuerpos agotados, pero sus corazones latiendo con una fuerza renovada, desconocida para ambos. El lazo que los unía ahora era más fuerte que cualquier acero. Pero la paz era solo un espejismo, y este no podía durar. Un sonido rompió el silencio, primero un murmullo, luego un retumbar que hizo temblar las piedras bajo sus pies. Raúl se puso de pie rápidamente, sus sentidos alertas, preparado para lo que viniera, aunque no tuviera más armas que su furia. Emilia se levantó a su lado, su rostro endurecido por una nueva determinación. Desde el horizonte, las sombras avanzaban. Una patrulla de élite,
guerreros imperiales vestidos con armaduras negras como la noche, empuñando lanzas de energía que silbaban al cortar el aire. Cada paso que daban era sincronizado, implacable. Al frente, Caelor, el hermano de Emilia, príncipe heredero de Cintora, avanzaba con su lanza real brillando con un resplandor frío y cruel. La mirada de Caelor se clavó en Emilia, luego en Raúl. En sus labios se formó una mueca de desprecio y furia contenida. «Entrega al humano, o arderéis junto a él», su voz retumbó en las ruinas, cargada de la promesa de destrucción. Raúl dio un paso adelante, poniéndose entre Emilia y el escuadrón, sin armadura, sin arma, solo con su determinación, endurecida por años de lucha en campos de batalla mucho más sangrientos. Emilia sintió como cada fibra de su ser quería retroceder, como la sangre real le ordenaba someterse al poder de su hermano, pero ese lazo de familia, esa obligación impuesta, ahora se sentía débil, lejano, comparado con la promesa que había sellado en el templo. Buscó en el suelo, y sus manos encontraron lo que necesitaba, una lanza ceremonial, caída entre los escombros. Aunque vieja, su hoja mellada y su asta astillada, vibraba con un propósito renovado. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del arma, mientras una nueva energía fluía a través de su cuerpo. Los soldados avanzaron. El primero levantó su lanza y apuntó directamente al corazón de Raúl, pero Emilia gritó con fuerza, cortando el aire como una espada, un grito de guerra que desgarró el silencio. Se lanzó al frente, girando la lanza en un arco mortal. El primer soldado cayó antes de entender qué había ocurrido. El segundo intentó detenerla, pero Raúl, sin pensarlo, se lanzó también, arrebatando el arma del soldado y bloqueando su ataque con un movimiento brutal y preciso. La batalla estalló como un trueno. Emilia y Raúl luchaban espalda contra espalda, sus movimientos tan sincronizados que parecía que no necesitaban palabras. Cada golpe, cada esquiva, cada respiración se convertía en una danza feroz, un arte en medio del caos. Caelor, viendo a su hermana luchar al lado del enemigo, sintió que la rabia lo invadía. Rugiendo de ira, se lanzó contra ella. Emilia giró para enfrentarlo, y sus lanzas chocaron con un estallido de chispas. «No soy tuya. No soy de nadie», cada palabra venía acompañada de un golpe, una estocada, una afirmación de independencia. Por primera vez, Caelor vio en los ojos de su hermana algo que no podía controlar, algo que no podía destruir, su independencia. Caelor cayó de rodillas, su lanza rota y su pecho herido. No por las armas, sino por una traición que no entendía. Gabriel y Emilia se quedaron de pie entre los cuerpos caídos, sus pechos agitándose por la lucha. La lluvia seguía lavando la sangre de sus heridas. No dijeron nada, no era necesario. Habían hecho su elección, y esa elección ya no podía ser deshecha. En ese improvisado campo de batalla, bajo la mirada muda de los ancestros, no solo habían vencido. Habían reclamado al otro, y el universo entero, aunque aún no lo sabía, comenzaba a cambiar. El eco de la batalla se desvaneció, reemplazado solo por el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Los cuerpos de los soldados caídos se esparcían entre los charcos, teñidos de azul y rojo. Las últimas huellas de la guerra comenzaban a desvanecerse. Cada vez que Raúl parpadeaba, veía a Emilia, aún erguida, aún feroz en su lucha, empapada por la tormenta que no lograba apagar la llama que la envolvía. Ella giró hacia él, su cabello pegado a su rostro, sus labios entreabiertos buscando aire. La lanza temblaba en su mano, como si se negara a abandonar la batalla, incluso en ese momento. Y en esa imagen, en esa figura resistente contra el caos, Raúl encontró algo que había creído perdido para siempre. Algo que ni la guerra había logrado arrebatarle por completo, la esperanza. Emilia vaciló, dando un paso débil, el peso de su dolor y su decisión a punto de derribarla. Raúl reaccionó al instante, corriendo hacia ella, atrapándola en sus brazos con una fuerza desesperada. El contacto fue brutal, sin suavidad, sin permiso. Pero Emilia no se resistió. Al contrario, se aferró a él, como si la gravedad misma dependiera de ese abrazo. Sus cuerpos se estrellaron, empapados, sangrantes, agotados, pero más vivos que nunca. Raúl la sostuvo con una mano firme sobre su espalda, la otra se enredó en sus cabellos mojados mientras la miraba a los ojos. No había palabras suficientes para lo que quería decir.
Ningún idioma conocido podía abarcar lo que sentía en ese instante. Así que eligió el lenguaje más antiguo y verdadero, la besó. El beso fue salvaje, torpe en su desesperación, cargado de la rabia contenida y del dolor de una pasión incontrolable que había crecido entre ellos, como una semilla esperando el momento de explotar. Emilia respondió con igual furia, aferrándose a su cuello, dejándose llevar por una fuerza que no podía ni quería detener. El beso fue un choque de mundos, una declaración de guerra contra todo lo que los había separado. No había dulzura, solo necesidad, hambre de algo que ambos sabían que no podían negar. La lluvia golpeaba sus rostros, sus cuerpos como látigos insistentes, pero ellos ya no la sentían. Ya no sentían el frío ni el dolor de las heridas, ni el peso de las decisiones tomadas. Solo se sentían el uno al otro. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se apoyaron, respiraciones entrelazadas en el pequeño espacio que quedaba entre ellos. Emilia abrió los ojos primero, encontrando la mirada de Raúl, y en ella vio la certeza de que ya no eran dos almas errantes, sino una sola. La tierra tembló de nuevo, pero esta vez no por el peso de los ejércitos, sino por el inicio de una nueva era. En el horizonte, fuerzas desconocidas se agrupaban. No era el final, no era la última lucha, pero sí el principio de algo mucho más grande. Raúl deslizó su mano por la mejilla de Emilia, y sin necesidad de palabras, ella asintió. No se rendirían. No mientras se tuvieran el uno al otro. Y así, entre la lluvia, la sangre y la promesa de más guerra por venir, sellaron su pacto definitivo con un beso que ningún imperio podría borrar. Un beso que los haría imparables. La lluvia persistía, como una bendición silenciosa, mientras los primeros rayos de un nuevo amanecer teñían el horizonte de un dorado suave. Los campos que horas antes habían sido escenario de muerte, ahora parecían bañados por una luz renovadora. El mundo, exhausto por la guerra, respiraba al fin. Raúl y Emilia caminaban entre los escombros, sus pasos sincronizados, firmes, decididos. Ya no quedaban enemigos que enfrentar, ni órdenes que obedecer. Solo quedaban ellos dos, seres de mundos opuestos unidos por algo más fuerte que la sangre, más poderoso que la historia. Las fuerzas de Caelor fueron derrotadas, no solo por la habilidad, sino por la fuerza imparable de un juramento compartido. Los soldados restantes, al ver a su princesa luchar y proteger al hombre que antes consideraban enemigo, soltaron sus armas. Algunos se arrodillaron, otros simplemente se alejaron en silencio, entendiendo que el mundo que conocían ya no existía. La caída del viejo régimen no fue anunciada con discursos ni conquistas. Fue sellada en la mirada de Emilia mientras alzaba la lanza rota al cielo, en el grito espontáneo que surgió de aquellos que la seguían, no como esclavos, no como súbditos, sino como creyentes en un futuro nuevo, que apenas comenzaba a formarse. Cuando llegaron al corazón del antiguo palacio, a la sala del trono, Emilia se detuvo. Sus ojos dorados recorrieron las columnas rotas, los tapices desgarrados, los símbolos de un imperio que había olvidado cómo escuchar el latido de su propia gente. Raúl se acercó a ella en silencio, sus heridas aún frescas, pero su espíritu más fuerte que nunca. Se colocó a su lado, su mano buscando instintivamente la de ella, y Emilia, sin dudarlo, entrelazó sus dedos con los suyos. Frente a todos los sobrevivientes reunidos bajo el cielo que, por primera vez en generaciones, no estaba cubierto por naves de guerra, Emilia habló. No gobernaré sobre ustedes. Caminaré junto a ustedes. Mi fuerza será su escudo, mi corazón será su casa. No más guerras impuestas. No más cadenas invisibles. A partir de hoy, seremos libres. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un rugido de aclamación que hizo vibrar el suelo. Emilia sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia en sus mejillas, lágrimas de liberación, de victoria, de amor. Se giró hacia Raúl, su expresión vulnerable y orgullosa al mismo tiempo. Él entendió antes de que ella pudiera decir una palabra, porque sus almas ya hablaban un idioma que no necesitaba palabras. Se acercó, acariciando su rostro como si ella fuera la cosa más preciosa que el universo le había ofrecido, y allí, frente a todos, en medio de un mundo renacido, la besó de nuevo. Esta vez no fue un beso de desesperación, ni de guerra. Fue un beso de promesa, de eternidad. Los aplausos estallaron a su alrededor, pero para ellos solo existía el calor de sus labios,
la certeza de que, no importaba lo que el futuro trajera, juntos podrían enfrentarlo todo. En los meses que siguieron, el imperio de Cintora se reconstruyó, no sobre el miedo, sino sobre alianzas voluntarias. Humanos y cintorianos trabajaron codo a codo, tejiendo un nuevo tejido de culturas mezcladas, respetadas, celebradas. Raúl se convirtió en algo más que un símbolo. Se convirtió en el primer protector de la nueva era, y Emilia, la princesa que rompió sus cadenas, fue coronada emperatriz, no por linaje, sino por amor. En las noches tranquilas, caminaban juntos bajo los cielos estrellados de su mundo compartido, recordando la batalla, la promesa sellada en el templo, los besos bajo la lluvia, y cada vez que Raúl rozaba su rostro, cada vez que Emilia apoyaba su cabeza en su hombro, ambos sabían que no solo habían ganado una guerra. Habían conquistado el único reino que realmente importaba, el uno al otro. Y fueron felices, verdaderamente, para siempre.